Cordial saludo, compañeros y tutora. Para esta fase de nuestro debate, vamos a tener una dinámica particular. Para ello vamos a presentar eventualmente quienes participarán y hablando en relación al mal uso de la inteligencia artificial. Estos serían los participantes. De este lado tenemos a nuestro participante, el sombrío, que nos va a ayudar a debatir sobre aquellas cuestiones más controversiales sobre el uso de la inteligencia artificial. Y de este lado, con una posición más conciliadora, tenemos a aquel que nos va a iluminar o ilustrar con unas opiniones mucho más aterrizadas hacia la conciliación. Bueno, entonces, el mal uso de la inteligencia artificial ha sido un tema, digamos, de interés que se ha hecho más relevante aproximadamente desde el año pasado y que pues se ha venido pensando desde épocas pasadas a través de la cultura pop. Vimos varios ejemplos de lo que la ciencia ficción planteaba sobre los alcances o las consecuencias de un mal uso de la inteligencia artificial. Tenemos casos, digamos, de muchas películas, entre ellas pues unas de las más destacables puede ser, por ejemplo, Terminator, entre otras, que pues nos llevaron como en principio a debatir como esa posición ficticia e idealista como de lo que podía surgir a través del cómic y de todo este tema. ¿Qué podría pasar en un escenario de estos? Claramente, pues ya ahorita es una realidad que empieza a surgir y pues ligado a esa cultura surgen también los miedos e incertidumbres. Entonces, eh, vamos a ver qué opinan nuestros participantes. Bueno, como bien lo mencionabas desde la cultura pop, esto ha sido un tema que ha suscitado una gran imaginación para saber qué es lo que puede llegar a pasar. El mal uso se debe también a que pues no tenemos la suficiente cultura para lograr manejar todo este tipo de nuevas invenciones. Siempre hemos diseñado herramientas que se han vuelto armas en nuestra contra. Claramente pues hay ejemplos en los que tal vez como lo decían los nórdicos, con el ejemplo del martillo de Thor, era una herramienta y también un arma de destrucción masiva, pues teniendo en cuenta los alcances de su martillo, ¿no? Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial, siento que eh, este problema, digamos, va también a una cuestión filosófica de entender si hay o no una inteligencia superior a nosotros detrás de nuestra creación o detrás de nosotros controlándonos. Ya aquí en este punto considero que sí, que en efecto podríamos tener todo un tema de discusión desde la cultura pop, pero ya yendo a la realidad, sabemos que no es que sea del todo malo su uso. O sea, ¿de qué depende juzgar o hacer un criterio de cuál es el mal uso que se está haciendo? Creo que va muy ligado al tema de tener como todas estas herramientas y aplicarlas estrictamente a todo. O sea, las inteligencias artificiales nos brindan como esa oportunidad de complementar nuestro aprendizaje, pero el problema y el mal uso viene ligado a las prácticas que se hacen con ella. En este caso, diría yo que podría ser el uso
en absolutamente todo, el tener que depender estrictamente de una inteligencia artificial que nos ahorre el trabajo de pensar. Muy bien, pues en efecto, las inteligencias artificiales sí son esas herramientas que nos han permitido como generar un nuevo nivel de interacción en el que pues de entrada se convierte en esa herramienta de investigación, en eso que nos puede ayudar a agilizar nuestros procesos investigativos, pero ha sido tanto el punto que dentro del mal uso se da como esas prácticas de transcribir literalmente lo que una inteligencia artificial nos está brindando de información. Además de eso, pues también estas malas prácticas nos podrían llevar a generar, digamos, otro tipo de conflictos, no solamente desde lo académico, sino que también nos va a generar, por ejemplo, un conflicto ético en muchos campos y en muchos sentidos. ¿A qué voy con esto? Se ha debatido recientemente sobre aquellos empleos, aquellas profesiones u oficios que eventualmente podrían estar desapareciendo o no ser ejecutados totalmente por nosotros como humanidad, sino que ya por la misma eficiencia de las inteligencias artificiales y eso que pues aún se encuentran en una etapa, digamos, de desarrollo temprano, podrían estar eh, reemplazando aquellas, aquellas labores y pues que van a generar aún más miedo y resistencia a aceptar este tipo de realidades y de tecnologías. Claro, por supuesto, en este punto algo que es relevante es justamente lo que acabas de tocar, el hecho de cómo la mano de obra se va a reemplazar con el avance de las inteligencias artificiales. Si vemos hacia el año 2022, que empieza como a ser de mayor difusión la creación y el uso de estas inteligencias, los primeros productos que, por ejemplo, elaboraba una inteligencia artificial respecto al arte o al dibujo, eran cuestiones muy escuetas y banales que parecían sacadas de la imaginación más surrealista o de un decálogo de monstruos, por así decirlo, dependiendo de la complejidad de la solicitud. Si bien es cierto, esto le permitió, o sea, el hecho de inclusive burlarse uno mismo de ese tipo de productos, hizo que la misma inteligencia artificial aprendiera y en prácticamente menos de 2 años mejorara aquella nivel de producción visual. Y si vamos ahora al tema de la música, también vemos que en este caso ya hay una inteligencia, hay varias inteligencias artificiales donde solicitas un requisito sencillo y te da un listado de inclusive hasta más de 10 opciones considerando distintos tipos de composiciones. Y es aquí donde ya empieza a verse el debate de la importancia o el rol de nosotros como personas dentro de todo este desarrollo de las inteligencias artificiales. El día de mañana entonces va a ser un panorama difuso en el que no vamos a saber hasta qué punto nuestra humanidad puede verse sublevada o rebajada ante, ante el perfeccionamiento y la mejora continua de estas inteligencias artificiales. De acuerdo, en este punto yo siento que hemos llegado a un dilema en común y es justamente cómo nos vemos nosotros mismos en esta nueva realidad. Pues yo considero que para este punto y empezando, aterrizando de nuevo en el mal uso, es justamente eso, que
aquellas nuevas generaciones, en especial las más adolescentes y jóvenes, son las que probablemente por su educación y su nueva mirada del mundo no ven el alcance de lo que pueda llegar a generar un mal uso en este momento de esas inteligencias, porque eventualmente esas mismas generaciones no desarrollarán como tal sus propias habilidades para entrar en competencia con el mercado frente al desarrollo de dichas inteligencias artificiales. ¿A qué voy con esto? Eventualmente podrá llegar la inteligencia artificial a un buen grado de perfeccionamiento, de tal forma que sí sustituya dichos trabajos, pero que aún así siempre se va a requerir el criterio ético y analítico en los distintos campos de nosotros como personas para determinar lo bueno y lo malo de los productos y del uso que le estamos dando a las inteligencias artificiales. ¿Qué conocemos en este momento? Conocemos algunas inteligencias artificiales, las más famosas, ChatGPT, Gemini, y la que han mencionado de música, una de ellas es Suno. ¿Qué pasa? En este momento, digamos que la IA está en un estado de evolución mucho más acelerado de lo que se tenía presupuestado. Ya lo decían algunos científicos y escritores también de ciencia ficción, como Isaac Asimov, sobre las reglas que deberían tener, o sea, las regulaciones que deberían tener todas estas creaciones artificiales que nosotros como humanos hemos diseñado. ¿Qué es importante en este punto? Resaltar que quisiera traer a colación una frase que en algún momento dijo Einstein, y es que cuando la tecnología va a llegar a avanzar tanto, la estoy parafraseando, que vamos a quedar como una sociedad de estúpidos. ¿A qué va esto? Que vamos a depender tanto de ello y vamos a querer tener a la mano tantas facilidades y comodidades para todas nuestras tareas e inclusive para nuestro mismo ocio, que no va a haber manera de que no nos veamos efectivamente, como decía mi compañero, superados por nuestras propias creaciones. Y justo aquí es donde viene nuestro siguiente aspecto. Conocemos hasta este momento un estado en el que las inteligencias artificiales se han ido desarrollando y avanzando por la misma retroalimentación que le hemos venido dando todas las personas, digamos, que tenemos la facilidad y el acceso a Internet y que eventualmente hemos trabajado o accedido a estas inteligencias para una u otra labor. ¿Qué pasa dentro de lo que conocemos? Que claramente, digamos, no solamente le damos un uso académico a las inteligencias artificiales, sino también recreativo, haciendo y generando, digamos, dentro de lo que alcance nuestra imaginación, tanto de lo que consideramos éticamente bueno o correcto, como lo incorrecto o malo, de tal forma que pues puede generar los conflictos que históricamente han ocurrido con cualquier situación, es decir, vamos a tener siempre nuestras dos caras de la moneda. Pero entonces quisiera retomar con lo que cerró nuestro último compañero, que sería como, bueno, ¿cuál sería el panorama de lo que desconocemos? Podría dejar de ser la ciencia ficción tan ficción y volverse más realista de lo que parece.
En este punto se me viene a la mente todo el panorama que plantea la cultura pop. Y es que la tecnología se ha vuelto, podemos verlo como en el caso que plantean series como Black Mirror, sobre qué pasaría en situaciones donde la tecnología se sale de aquel control que creemos tener sobre ella y nos brinda como ese esa amplia gama de posibilidades en las que no sabemos hasta dónde podríamos llegar. Yo siento que desconocemos en este momento. Pues desconocemos realmente el propósito final de crear estas inteligencias artificiales. Si bien es cierto, pues el simple hecho de crearla creo que ya cumple con un objetivo que era justamente eso, pero eh, su misma, o sea, el mismo nombre nos indica que es una inteligencia, es decir, conocemos todos los patrones de inteligencia naturales porque somos parte de ellos y sabemos que eventualmente seguimos en una constante evolución y aprendizaje. Y pues acá, ¿qué va a pasar? En algún momento puede que la misma inteligencia artificial entienda tanto los niveles de causalidad, es decir, causas y efectos que están en todo el mundo y en todos los procesos y dinámicas del planeta, que entienda que nosotros como especie fuimos los causantes y tal vez la solución está en reducir la causa del problema, digamos los problemas ambientales. ¿Y a qué me voy con este escenario tan caótico, pero nada alejado de la realidad? Y es que en algún punto cuando estuvimos en la pandemia y que la ausencia de nosotros, de la gran mayoría, en el ambiente, en lo externo, hizo que el planeta recuperara gran parte de su equilibrio ecosistémico y ecológico en prácticamente 2, 3 semanas de nuestra ausencia, donde los podíamos ver fácilmente animales silvestres, retomando espacios donde habían o donde hay construcciones urbanas, donde antes fue su hábitat natural. Y queda esa reflexión de saber que si una inteligencia artificial llegara a entender este tipo de cosas y un poco hacia el argumento, vuelvo a la cultura pop de, en este caso de los Vengadores, la era de Ultron, en el que Ultron vio que la respuesta o la que él creía la respuesta hacia la solución del planeta era destruir prácticamente a nuestra especie. Si bien es cierto, eh, puede que nosotros, puede que no, realmente hemos causado como especie diversos problemas, no solo con consecuencias ambientales o en las especies animales y vegetales de nuestro planeta, sino a muchos más niveles. Y pues claramente somos los artífices de nuestra propia sociedad. Pero pues debatiendo un poco con los ejemplos que claramente mi compañero dilucida en este debate, desde la cultura podemos tener justamente esa imaginación de saber cuál va a ser el alcance. Pero en la realidad, siento que disponemos de las herramientas para
tomar desde ya las medidas que nos permitan, más que ese control, una sinergia en todo lo que tiene que ver con las interacciones sociales naturales y con la inteligencia artificial. Porque, pues bueno, también es cierto que el mantener este tipo de programas ha sido, digamos, un consumo energético casi equivalente a, al uso del Internet desde su momento hasta 20 años después. Es decir, las IAs en 2 años han consumido prácticamente lo que en 20 años de energía se ha destinado para mantener el Internet. Entonces aquí, yendo a lo real, esa podría ser una consecuencia ambiental y que claramente entre mayor demanda se haga de su uso, más recursos y mayor impacto va a demandar para poder dar abasto a las necesidades de consumo de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué podríamos realmente hacer acá? ¿Qué podríamos hacer con, eh, con las inteligencias artificiales y darles un buen uso desde nuestra cotidianidad? Sencillamente, hacer un uso regulado, considero yo estrictamente académico y bueno, en algunos aspectos laborales, porque en ocasiones se requiere solicitar o consultar más bien con urgencia y premura algunos temas que dentro de la condición del esnable de la memoria podríamos llegar a olvidar. Y pues sería una buena herramienta de acceso fácil y rápido a la información. Pero entonces resulta que también las inteligencias artificiales tienen acceso, o más bien les permitimos el acceso a información constante más allá de la consulta. Nuestros dispositivos móviles, portátiles, poseen micrófonos, cámaras que retroalimentan constantemente toda la información sobre nuestros intereses, en especial de consumo. En este punto podría decirse que parte de la responsabilidad que tenemos es hacer consciente este uso y consumo no solo de la inteligencia artificial, sino en general de todos los recursos. Y bueno, aquí ha habido pues bastantes posturas, unas un poco más centradas en la imaginación y en parte de lo que nos brinda también nuestra cultura sobre los alcances, las soluciones tal vez que podamos tener ahí. Claramente uno no espera el peor escenario, pero sí es muy importante tener en cuenta que un mal uso de la inteligencia artificial en este momento nos está limitando hacia la capacidad de aprendizaje, sobre todo en los jóvenes y en las generaciones más recientes. Se vuelve un tema en el que ya no hay un análisis como tal, o por lo menos una lectura interpretativa sobre la información que nos da la inteligencia artificial y centramos, digamos, nuestra capacidad de criterio en otras situaciones que tal vez no lo requieran o que van más enfocadas hacia temas un poco más individuales, dejando de lado un poco la mirada colectiva que nos atañe dentro de toda esta dinámica y este punto de, digamos, ya no retorno
que tenemos con la situación ambiental, por poner un ejemplo. También pues nos va a empezar a distorsionar un poco la realidad fuera del contexto, debido a que además de las inteligencias artificiales hay un uso desmedido en el consumo a través de los dispositivos electrónicos, y volvemos a las... Y no es un tema solamente de generaciones recientes o más nuevas, sino en general de todas las generaciones, debido a que pues estamos como sobreestimulando el consumo y la generación de dopamina constante a través de estos dispositivos para mantenernos en una realidad, digamos, un poco, o para evitar más bien la verdadera realidad. ¿Qué es importante de todo esto y qué podemos dar solución a esto? Seguir teniendo control, en especial sobre nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Educarnos y educar también a las demás generaciones sobre el uso adecuado, la importancia, porque pues ya es un evento histórico en este momento de la humanidad, y cuáles serían las alternativas para la buena aplicación de estas inteligencias artificiales. Cedo la palabra para una breve intervención de ambos y cerrar el tema. Bueno, siento que para el mejor uso de las inteligencias artificiales podría enfocarse hacia limitarlo como herramienta de consulta, pero esto no va a ser así. En algún punto se llegará a generar un nivel de conciencia igual o quizás más avanzado que el nuestro, y pues disponiendo del internet y las capacidades tecnológicas para navegar hacia cualquier parte, podríamos estar hablando de el uso y control de herramientas militares, herramientas bioquímicas o de las máquinas como tal, no como una rebelión al estilo Terminator, sino más bien como un pequeño sabotaje, por así decirlo, para tal vez encauzar todo este tipo de herramientas a los que tenga acceso la inteligencia artificial, eh, guiadas con el propósito final que ésta decida tener con nosotros. Siento que hasta ese punto, o un poco antes, podríamos tener la determinación de simplemente cambiar nosotros mismos nuestro modelo de consumo, nuestras dinámicas sociales, centrarnos un poco más en en aquellas prácticas más naturales, más analógicas, que han también nos ha modificado a nivel físico, limitando también ese potencial que podríamos llegar a alcanzar. No pido que todos sean atletas, pero sería un campo interesante para explorar aquellas nuevas realidades. Bueno, pues imaginemos a las inteligencias artificiales, a las IA, como si en este momento fueran un niño que está en constante aprendizaje. Siento que es nuestra responsabilidad, nuestro deber, para evitar tal vez estos escenarios que son una posibilidad, pero no tienen que ser una realidad, dentro del alcance de estas herramientas, de estas inteligencias, y es poder educarla precisamente como educamos o nos han educado a nosotros
con buenos valores. ¿A qué voy con esto? Que en la medida en que le demos una mejor retroalimentación positiva a estas inteligencias artificiales, eventualmente podremos moldear sus algoritmos tener unas, hacia tomar unas decisiones más asertivas y mejor centradas para beneficio de todos, porque pues eh, hay la posibilidad de que se salga de control, sí, pero no es como tan fatal o tan catastrófico como se piensa, sino que eh, siento yo que comparto la visión de mi compañero, va más en las pequeñas decisiones que individualmente tomemos con nuestros estilos de vida, lo que nos va a llevar precisamente a replantearnos hasta qué punto también vamos a permitir que dichas inteligencias artificiales sean en un tiempo la nueva especie dominante del planeta, si es que nosotros hemos dominado algo. Muy bien, en este punto pues agradecer a nuestros participantes, eh, agradecer también por la atención prestada y cerrando pues ya el tema, y es que justamente recopilando un poco lo que se ha hablado en general, tenemos en nuestras manos la decisión de convertirlas en un arma o una herramienta, en que juguemos en el mismo equipo o seamos rivales. Pero pues todo eso depende justamente de un factor muy importante, y creo que es la base del cambio cultural, y es en qué y cómo nos estamos educando en este momento. Todas las generaciones, no depende solamente ni de las nuevas, ni de las presentes, ni de las más antiguas, ni porque pues todos en este momento estamos presentes, somos una sola realidad, una sola generación en este momento de la humanidad. Muchas gracias y hasta una próxima.